Bueno, vamos a comenzar este segundo encuentro del módulo 3, en el que lo que hemos estado haciendo la semana pasada de la mano de Iris Mathers, ya entrando más en lo específico de los comités hospitalarios de bioética, los comités de bioética clínica, y entonces hoy lo que vamos a hacer es una lectura juntos, una mirada juntos de la propuesta que actualmente tenemos desde hace unos años, desde el área que compartimos con los comités de nuestra red, de un reglamento para los comités de bioética, que de ningún modo pretende ser una cuestión para aplicar en todo el universo, que de ningún modo pretendemos que sea algo fijo y que nunca se va a modificar, sino que esto surgió como una necesidad de tener como un lenguaje común, ¿no? Porque lo que nos pasaba en la práctica a lo largo de estos 25 años que tiene la red y que tiene el área, era que se iba viendo la necesidad de unificar algunos criterios, ¿no? Porque si no pasaba que cada comité se manejaba de modo diferente y no era tanto ahí la diferencia y la dificultad, sino también cómo cada institución veía, incorporaba o quería que el comité de bioética funcionara dentro de su institución. Entonces, el reclamo de los comités era, che, tenemos esta dificultad, según el director que está, era mayor o menor posibilidad, mayor o menor apoyo, y notábamos ahí que hacía falta algo que pudiéramos llevar a nuestras instituciones como un respaldo, de decir, esto no es un invento nuestro, no es un capricho, esto hay un grupo de personas, una red de comités que trabajan en esto, un nivel central que acompaña y que articula el rol de los comités dentro del sistema de salud, en el caso de nuestra provincia, y de allí surgió esto de armar como en una construcción colectiva, con el apoyo de muchos de los coordinadores de los distintos comités de aquel momento. Empezamos a verlo por ahí por 2016, recién en 2018 se le dio un poquito más de forma, no tanto por nosotros como red, sino porque por ahí, cuando uno lo presentaba en el ministerio, bueno, hay como una serie de pasos y cosas que hacían que a veces se demorara, y entonces la red decidió implementarlo, ¿no? Cada comité tenía eso como una guía y en base a eso elaboraba su propio reglamento, y después ya, desde hace 2 o 3 años, ya lo usamos más como formalmente, ¿no? Incluso ya está eso naturalizado, está subido en la página del área, y es un documento disponible para todos los comités que formamos la red provincial, y que, por supuesto, si algún comité que no esté en la red, ya sea privado o de otro lugar, lo quiere tomar y le sirve, es algo que está disponible. La idea es que ahora podamos ir viendo algunas cuestiones de este reglamento. Yo por ahí les voy a ir contando quizás por qué está cada cosa o a qué nos referíamos, y lo más valioso va a ser que por ahí van a surgir cuestiones de lo que los más viejos vienen viendo, o de por ahí alguien con ojos más nuevos dice, che, pero ¿y esto por qué? ¿No? Y quizás tenemos una respuesta y quizás no, y es algo a volver a charlar y volver a considerar. Pero la filosofía que subyace en esto de tener un reglamento es eso, es un intento de que tengamos un lenguaje común, algo que nos nuclea, pero que sobre todo nos da respaldo y visibilidad hacia adentro de nuestras instituciones y como red en sí misma, ¿no? Nos permite decir, bueno, acá nosotros no es que nos regulamos como queremos o porque se nos ocurre, sino que seguimos lineamientos, y también sirve cuando uno se suma a algún lugar, eh, sirve como una muestra de orden, de seriedad y de modalidad de trabajo, conocer esto, ¿no? Entonces, cuando un nuevo miembro se suma al comité, es interesante que pueda acceder a esto, ¿no? Decir, bueno, mirá, acá nos juntamos cada tanto, nos manejamos de esta manera, y uno puede ir diciendo, ¿y esto de dónde salió? ¿Y esto quién dice? No, bueno, el coordinador se va cambiando cada tanto tiempo, y ¿pero por qué acá hay uno que no se cambió nunca? Bueno, ¿no? Todas esas cosas
pretenden tener algún tipo de respuesta en ese reglamento, ¿sí? Yo empiezo a compartir con ustedes. Díganme si lo están viendo. Bueno, ¿no? Esto que decíamos, por favor, lo que necesitan, me interrumpen, abran el micrófono y hablen nomás porque capaz que yo no los veo tanto. Y la idea es eso, ¿no? Como todas nuestras actividades, que pueda ser participativa, que podamos ir hablando y compartiendo, ¿no? Los que han estado desde que se implementó este reglamento, los que han ido viendo las necesidades, también pueden aportar desde la historia, ¿no? Por supuesto. Entonces vamos a hablar de este reglamento interno de comités hospitalarios de bioética de la red provincial, de los comités hospitalarios de la provincia de Córdoba, ¿no? Queda claro que estamos acotados a nuestra realidad concreta, por eso este curso lo hicimos con exclusividad para nosotros, ¿no? Porque íbamos a hablar de cosas muy, muy nuestras, que le pueden servir a otros, como les decía antes, pero que están pensadas para nuestro funcionamiento, para nuestra realidad. Este reglamento se estructuró con un preámbulo que hace una cosa muy, muy simple, muy básica, pero de ponernos en situación, y después tiene 18 artículos que están como separados en 2 capítulos o en 2 partes, que van a ver que son súper simples y sencillos, pero que en su momento fueron muy ordenadores, ¿no? Y como les decía antes, para cada comité en su relación con la institución, con los directivos de la institución, con los comités de capacitación y docencia, fue una gran ayuda, ¿no? En un momento en que a veces estaba medio complicado encontrar el lugar, la función y demás de nuestro comité. En el preámbulo se establece un poco esto de dónde surgen los comités, como este intento de dar respuesta a la humanización de la medicina frente a tanta complejidad tecnológica, tanta necesidad o desigualdad en lo sanitario, ¿no? El tema de la accesibilidad, de la justicia distributiva, que eran materia corriente y, y entonces también los comités buscan ser esta voz crítica frente a estas desigualdades, ¿no? No solo identificar lo que está haciendo falta, sino, como decimos siempre en la bioética, es intentar aportar soluciones, ¿no? Intentar brindar cursos de acción posibles que mejoren la calidad de las decisiones. Entonces, estos comités hospitalarios de bioética tienen este protagonismo dentro de la institución y asumen tareas de recomendación en estos casos dilemáticos, bueno, esto que ustedes ya saben, de cuál es el rol de un comité de bioética, pero está pensado en que cuando alguien que recién se está sumando o alguien que es de la institución y no forma parte del comité, puede entender cuál es el rol de un comité de bioética clínica. Se busca entonces que sean comités con una bioética comprometida, ¿no? Cuando hablamos tanto de esta herramienta cotidiana, que en cada acción o reflexión que realice busque aportar cómo construir un mundo más justo, un lugar más humano, tanto en la institución hospitalaria como en la sociedad o en la comunidad a la que asiste. Esta creación como tal de los comités hospitalarios en la provincia se formalizó, ¿se acuerdan cuando hablábamos al principio de un poco la historia? Por resolución ministerial, la primera vez que aparece el nombre de los comités hospitalarios de bioética es en el año 96. Después se fue modificando, esa resolución fue tomando como más cuerpo, como más entidad. Después en el 2000 se habla de la obligatoriedad de contar con comités de bioética en todas las instituciones, ¿no? Hay como un caminito que se hizo allí. Y también ya desde ese entonces, del 96, se hace una vinculación de los comités hospitalarios en cada institución con el nivel central, ¿no? Se piensa ya en que haya como una estructura que pueda nuclear, pero estaba pensado como un espacio que diera respaldo y que pudiera dar respuestas, porque de entrada ya se sabía que el comité, si no, iba a quedar como muy solo, ¿no? Dentro de la institución iban a surgir algunas cuestiones o algunos planteamientos, entonces se piensa como, ya desde el comienzo, articulado con un área de bioética en el nivel central. Fíjense que después hubieron distintas modificaciones, pero en el 2017 es cuando se hace una nueva resolución ministerial donde se redefinen algunas funciones y tareas del área. En ese momento el área de bioética deja de tener en su órbita todo lo que era investigación en salud
y queda exclusivamente siendo bioética clínica. Entonces, se le da como un refuerzo a todo lo que era la red, ¿no? La red provincial de comités hospitalarios. Y esto más reciente que pasó el año pasado, donde el área de bioética y por lo tanto la red provincial de comités hospitalarios pasa al ámbito de la Secretaría de Salud, dependiendo de la Subsecretaría de Formación y Seguridad del Paciente, y desde ahí es que se arma y se redacta este reglamento. La idea es que vamos a ir repasando los artículos y más o menos de qué tratan. Y ustedes tienen ya puesto, me parece, en el aula el documento del reglamento para poder verlo, que no es mucho más extenso que esto, pero digo, ya lo tienen también acá disponible. En el artículo 1, donde lo que hace es definir qué es un comité hospitalario, a esta altura todos ya lo recontra saben, pero hace hincapié en el tema de grupo interdisciplinario, ¿no? Insiste en que tiene que ser un grupo interdisciplinario y que la forma de trabajar es por la deliberación y una reflexión crítica y demás. En el segundo artículo pasa a especificar los objetivos del comité y entonces establece esto de velar por el respeto a la integridad de las personas, los derechos, las libertades, situar la atención clínica dentro del actual paradigma que tenemos en relación a la salud y a la persona enferma, dar respuesta a las necesidades que van surgiendo en las distintas instituciones que van a estar vinculadas a las problemáticas bioéticas, ¿no? Y ahí un poco hace referencia a la función educativa y a la función normativa de los comités, ¿no? Esto de dar respuesta, de estar disponibles para la necesidad que pueda tener la institución. Incentivar la capacitación y actualización de bioética en los miembros de los comités y también en la formación a los miembros de la institución para que de a poco logremos que cada vez seamos más los que sabemos de bioética, no solo por una inquietud o por un interés o porque nos gusta, sino que podamos ir accediendo a distintas capacitaciones y a formaciones un poco más específicas. También habla de asumir y sostener una bioética desde la perspectiva de los derechos humanos, que es un poco la postura que tenemos desde el área, desde su creación. Quienes la idearon y la pensaron tomaron esa línea dentro de la bioética latinoamericana, que tiene un fuerte arraigo en la mirada clínica y social, ¿no? Entonces, por eso es esta bioética práctica, es esta bioética que está pensando y que está mirando a las personas que forman la comunidad de la institución. Este comité entonces también tiene un rol asesor, tanto de los que trabajan en la institución como de la dirección de la institución. Y volver a recordar acá que los comités hospitalarios recomiendan, ¿no? No son vinculantes, de ningún modo obligan, ¿no? No tienen la fuerza ni la potestad de castigar a nadie, ¿no? Eso van a ver que lo repetimos hasta el cansancio, pero es realmente importante y uno también tiene que estar convencido de eso, porque si no pasa que a lo mejor se hace todo el trabajo de una recomendación, se hace la devolución y si la persona que hizo la consulta no sigue nuestra recomendación, si no tenemos en claro cuál es nuestro rol, uno se puede enojar porque el otro no obedece y en realidad no tiene por qué obedecer, ¿no? Es una recomendación, es una sugerencia, es un camino a seguir que la otra persona tiene toda la libertad del mundo de seguir o no seguir. En el artículo 3 hace referencia a la dependencia, ¿no?, de los comités hospitalarios y este suele ser un tema central, ¿no? Porque empieza el decir, bueno, ¿y nosotros como comité de quién dependemos? ¿Le tenemos que hacer caso a los de docencia? Somos, ¿no?, un ente totalmente individual, no dependemos para nada de docencia, entonces estamos directamente vinculados al nivel central. Esto a lo largo de los años fuimos pasando por distintos formatos, ¿no? En un comienzo era exclusivamente dependencia del comité de docencia de la institución, y entonces había montones de cosas que era difícil de llevar adelante, ¿no? Porque no es exactamente lo mismo un comité nuestro que el comité de historias clínicas, el comité de mortalidad, tienen funciones diferentes, y entonces las exigencias por ahí eran diferentes, y a la hora de la cuestión administrativa,
había algunas cuestiones que no terminaban de encajar. Entonces de ahí se dijo, no, bueno, que no dependan nada de la institución, que dependan directamente del nivel central. Y entonces lo mismo, pasó que habían algunas cosas que se solucionaban, pero quedaba totalmente desenganchado de la institución, no tenía tanto arraigo, porque capacitación y docencia se desentendía, nosotros no tenemos nada que ver. Y vieron que en cada institución están como centrado en el comité madre, que es el de docencia. Por lo menos en lo público funciona así. Eso hizo que se volviera al modelo original del 96 de tener esta doble dependencia, ¿sí? Entonces, la situación orgánica e institucional se va a regir por la modalidad instituida para todos los comités hospitalarios del sistema público, que es un órgano adyacente a la dirección, fíjense, ¿no? Tiene un rol de órgano consultor, está presente dentro de la institución, pero no depende de la dirección, ¿sí? Es adyacente, algo adyacente está al lado. Nadie va a pretender creer que nosotros como comité de bioética tenemos la misma autoridad que tiene un director de hospital, por supuesto que no. Pero esto de hablar de adyacencia tiene que ver con que no se malinterprete que pueda haber un direccionamiento del modo de pensar o del modo de recomendar, ¿no? Entonces lo que tiene que prevalecer es la independencia, sobre todo de trabajo, de deliberación en el manejo de las ideas del comité de bioética, ¿no? Entonces es un órgano adyacente a la dirección que no forma parte de la estructura orgánica institucional y que tiene un carácter autónomo en su funcionamiento. Pero se generan dos situaciones puntuales. En cuanto a la situación respecto del nivel central ministerial, el comité forma parte de esta red provincial de bioética, cumpliendo ese requisito de acreditar todos los años, que para quienes ya lo han hecho saben que no es nada muy complejo ni del otro mundo, pero es presentar todos los años una ficha que muestra quiénes trabajaron en el año, qué capacitación pudieron hacer, qué tipo de tarea desempeñaron, si tuvieron alguna consulta de un caso o no, si trabajaron sobre casos de archivo, si pudieron armar algún ateneo con la institución, o sea, qué programa pudieron seguir, qué actividad de capacitación hicieron, como una forma de acreditar que estamos en movimiento, ¿no? Entonces, de esa manera, los comités acreditan. Uy, ahí me figura que alguien levantó la mano. Samsung. Soy yo, buenas noches, soy yo, Carla, Carla Hola, ¿qué Yubicelo. haces, Carla? Me sale Samsung y no veía quién era. ¿Qué haces, Carlita? Bien, acá estoy. Eh, una consulta, porque no sé si entendí mal, eh, porque la verdad que ahí me distraje un poco. Con respecto al comité de capacitación y docencia, ¿cuál sería la situación de los comités de bioética? Ahora viene, no te distrajiste tanto porque no lo nombré específicamente, pero te cuento Ah, bueno, y después lo volvemos a revisar, porque en realidad hay una doble dependencia. En la cuestión administrativa institucional, el comité de bioética sí depende, como todos los comités, del de docencia, ¿sí? Pero a la hora de su funcionamiento, y sobre todo en las cuestiones que tengan que ver con la expertise de la bioética, el respaldo necesario y demás, tiene esta dependencia de nivel central. El ejemplo concreto es que los comités de historia clínica no tienen un ente central en el ministerio que regule su forma de trabajar o de funcionar, pero sí lo tiene, en el caso nuestro, los comités de bioética, lo están recuperando y reformulando los comités de seguridad de paciente, por ejemplo, ¿no? Que tienen una pertenencia en la institución y tienen un ente que trata de regular su funcionamiento, acreditar y acompañar la forma de trabajar en el nivel central, ¿sí? Entonces, está esta doble pertenencia. No es que de ningún modo le hacemos caso a docencia, porque necesitamos estar anclados y pertenecer a la institución, porque incluso eso facilita la tarea y nuestra llegada, pero también está esta pertenencia de lo específico de la bioética en el nivel central, que facilita un montón de otras cosas. ¿Vieron? Cuando por ahí uno necesita gestionar algo desde el hospital, nos piden en el nivel central y por ahí podemos colaborar o generar alguna cuestión diferente de lo que cada uno logra en el propio hospital y la fortaleza de la red como tal que se autoabastece, digamos, en eso, ¿no? Por ahí un comité no puede, pero otro sí,
y se apoyan mutuamente. Y creo que había otra mano más levantada, Lía, ¿puede ser? Sí, hola Fernanda, ¿cómo estás? Un gusto verte. ¿Cómo? Fernanda, mira, nosotros en el Hospital de Clínicas somos un apéndice de la Red Provincial de Bioética y agradecemos así serlo. Y estamos creciendo como comité, tenemos bastante iniciativa, ganas y demás, pero respecto a este artículo 3 que has mencionado, ¿a dónde estamos parados las instituciones nacionales? ¿De quién dependemos? Gracias. En realidad, Lía, eso nunca se había planteado como tal, porque se asume que igual pasa con las instituciones privadas, ¿no? Las instituciones privadas tienen una clara pertenencia a su institución, a su organigrama, y es lógico eso, y lo que se hace es tomar esta pertenencia a la red provincial y por lo tanto el área como nivel central ofrece todo lo que haga falta, aunque sea de un ámbito provincial público, y entonces los comités de instituciones privadas que forman parte de la red nos toman a nosotros como referente, nos brindan, nos dan todos los años la ficha para tener la acreditación que damos como ente provincial, pero que les sirve en su institución como un respaldo y un aval. Entonces, acá medio como que sería en algún punto igual en cuanto a que tienen su dependencia específica, que en el caso de ustedes es nacional, y el área central figura como el referente en la disciplina propia, ¿no? Clarísimo, muchas gracias Fernanda. Incluso cada vez que ha hecho falta alguna cuestión puntual con ustedes en particular, hacemos así una articulación, pedimos una entrevista con la dirección. Ha habido años en que lo hemos logrado y han dado bien, ha habido otros años que no, porque también depende de las gestiones, como nos pasa en Claro. todos lados, pero también un poco esa sería la función del nivel central, ¿no? Poder articular para dar respuesta a lo que los comités vayan necesitando. Y si son del ámbito privado y podemos colaborar, ahí estamos, y si es nacional o municipal, también. En algún momento la red municipal formaba parte de la red provincial, y creemos que con el tiempo va a volver a pasar, ¿no? El hospital municipal y demás, porque la idea es que podamos fortalecernos y trabajar en equipo. Eso es algo que es también cuestión de los momentos y de los tiempos. Si Muchas alguien gracias. más quería decir algo, porque no los veo, ¿eh? Acuérdense que abran el micrófono y hablan directamente. Les decía entonces que en cuanto al nivel central ministerial, este comité forma parte de la red provincial, tiene relación directa con el área de bioética, respondiendo a este ordenamiento funcional, administrativo, técnico, programático que está en la instancia central. Esto, desde octubre del año pasado, se ha logrado formalizar aún más, ¿no? Porque antes, cuando en el 2017 se separa clínica de investigación, clínica quedó sin una representación en la orgánica, ¿no? Lo cual nos daba ahí como una cierta debilidad a la hora de hacer estos respaldos y de acompañar a la red. Desde octubre, septiembre del año pasado, al estar en el organigrama del Ministerio de Salud, dentro de lo que es la Secretaría de Salud, ya tenemos de nuevo la estructura igual a nivel jerárquico, la misma que tiene investigación, tenemos nosotros en clínica, entonces estamos como en una buena posición para poder tener este rol de este nivel central. Los comités se regulan según el reglamento interno, deben tener total independencia en el cumplimiento de su reglamento y no puede ser modificado arbitrariamente, ¿no? ¿A qué me refiero? No podemos cambiar el reglamento que aplica para todos los comités. Sí puede el comité modificar el anexo 1, que es lo propio de cada comité, ¿sí? Ahora vamos a avanzar un poquito en eso. Esta relación directa con el nivel central lo tiene en todo lo que tiene que ver con el asesoramiento, los contenidos, la metodología, las normativas. Ahora esto, por ejemplo, último que pasó de la resolución ministerial que propone estos formularios de consentimiento informado, bueno, ¿no? Del nivel central, acompañamos a los comités y son los comités los que tienen esta tarea de implementar en cada institución, ¿no? Entonces hay una clara articulación aquí.
El artículo 5 menciona las funciones, ¿sí? Hasta el cansancio las han oído, que son estas 3 funciones, que no es que una es más importante que la otra, las 3 son muy importantes. Algunos comités trabajan más fuertemente en una línea, otros en otra, pero las 3 forman parte de las tareas que puede desenvolver un comité. La educativa, que tiene esta cuestión de autoformación para los que formamos parte del comité, pero que también pretende formar a quienes están en la institución, y acá tiene un rol muy importante la presencia institucional en los ateneos, en los talleres, en las conferencias, en esto de estar atento a lo que va necesitando la institución, y entonces a veces a punto de partida de alguna situación particular, desde el comité poder tener este rol proactivo, ¿no? De ir a ofrecer, ¿no? No sé yo, una situación puntual en terapia intensiva. Bueno, como comité ir a decir, ¿les parece que hagamos una actividad o veamos un caso clínico? Nos ofrecemos, ¿no? Ese espacio de capacitar que suele ser mucho más productivo que esta cuestión así como inalcanzable del experto que emite con toda su sapiencia una opinión, ¿no? Por ahí esta función educativa comparte las herramientas para que todos vayamos incorporando esta mirada crítica, para que todos incorporemos este método deliberativo, para que nos entrenemos en identificar conflictos o dilemas, para que entonces estemos más atentos y podamos brindar mejores respuestas. La función consultiva, que quizás por excelencia es la que más hablamos o compartimos en espacios como este, que es el poder analizar, asesorar y recomendar sobre consultas recibidas de situaciones concretas de pacientes. Y una de las cosas típicas es, bueno, ¿y quién puede consultar? ¿No? Lo que hicimos poner en el reglamento para que quede claro que cualquier persona que forme parte de la institución, los directivos, las distintas comisiones, los pacientes, los familiares pueden consultar. Y acá hago una aclaración. Cuando, por ejemplo, la dirección quiere consultar, claro que lo puede hacer. Lo que no puede hacer es direccionar la recomendación, porque hay veces que en algunas instituciones puede pasar que llega una directiva, ¿no?, de las autoridades diciendo, che, ocúpense de esto que nos trae problemas, así que vayan, díganle que no se puede, así nos ahorramos este problema. Ahí no se puede. Eso no es una verdadera consulta, ¿sí? Entonces, ¿puede hacer una consulta a la dirección? Claro que sí, porque hay una situación compleja, una situación dilemática, y necesitan este aporte objetivo, producto de la deliberación, que va a poder hacer este grupo de personas que forman parte del comité. Pero de ningún modo puedes venir de la mano de ustedes digan esto, ¿no? También puede consultar cualquier paciente, cualquier familiar, que a veces uno dice, no, los familiares no pueden. En realidad, cualquier persona puede pedir esta consulta, porque como no es vinculante, no es obligatorio, ¿no? Pero es una guía, es una orientación sobre los cursos de acción posible. Esta cuestión es muy importante y por eso también lo dejamos escrito en el reglamento. La consulta debe quedar registrada en el libro de actas del comité. Porque acuérdense que no solo tenemos que ser buenos en nuestro trabajo, sino además poder demostrarlo, ¿no? Y para eso hay que registrar. Si uno no tiene un libro de actas donde vaya registrando las reuniones, los temas que se tratan, los trabajos que se hacen, las consultas que se reciben, y entonces ahí entrará qué consulta, qué día, quién la presentó, quiénes estuvieron en la deliberación y qué se recomienda. Esto es al margen de lo que uno le entrega a quien hace la consulta. Esto es un registro que queda en el libro de actas del comité y que nos sirve para poder dar cuenta de nuestro trabajo. Cuando tenemos que hacer la memoria, cuando tenemos que armar la propuesta de trabajo para el año próximo, cuando tenemos que ir a plantarnos en la dirección, en la institución, en la propia área del nivel central, a decir, bueno, nosotros hemos hecho este trabajo o hacemos esta propuesta, ¿no? Entonces, recuerden que siempre debemos dejar registrado las consultas, porque hay veces que son consultas de pasillo, consultas verbales, que si uno no la anotó en el libro, se pierden. Y entonces a lo mejor resulta que parece que un año no hicimos nada de nada, y es porque lo que hay es un subregistro, ¿no? Y como de
de contrabando, ¿no? Nos sacaron muchas consultas y aunque no se formalice a lo mejor, pero decir, bueno, se recibe la inquietud del servicio de nefrología sobre la temática de tal cosa, ¿no? Porque eso ya va generando posibles actividades o propuestas que van a surgir. Entonces, recuerden siempre que es muy importante, como en cualquier grupo o comité que pretende trabajar seriamente, tener un registro, llevar un registro de las reuniones, un registro de las actividades y de manera particular de las consultas que se reciben. Porque también incluso es la forma de poder hacer seguimiento, ¿no? Seguramente a ustedes les ha pasado, a los que ya tienen más tiempo en los comités, que a veces hay algunos pacientes que fueron consultados en algún momento y 2, 3 años después vuelven a consultar, ¿no? Y empezamos los más viejos, che, me suena ese nombre, me parece que fue, fíjate, y si no tuviéramos el libro de actas, no tendríamos forma de saber. Hoy en día tenemos la suerte también de que podemos ir haciendo un registro en la compu y tener un Excel donde esté la consulta, el nombre, y eso también nos permite poder producir, poder hacer trabajos científicos, que es otra de las herramientas que tenemos para ir creciendo, ¿no? Cuando por ahí un comité dice, che, podríamos hacer un trabajito sobre adecuación de esfuerzo terapéutico. Buenísimo. ¿Qué números tenemos? ¿Qué estadística? ¿Cuántas consultas recibimos en los últimos 10 años? Si yo no tengo ese registro, no voy a poder decir nada concreto sobre nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, acuérdense de hacer registro. Y la última, la función normativa, que es esto de proponer a la institución protocolos, guías, orientaciones, participar de estos grupos de trabajo. Difícilmente hay un protocolo que sea exclusivamente elaborado por bioética. La mayoría de las veces se arman trabajos colaborativos, ¿no? Con todos los servicios o todos los equipos vinculados, y entonces damos una mirada multidimensional a un problema determinado, donde el aporte de la bioética, por supuesto que va a ser muy importante, pero la mayoría de las veces necesita nutrirse de otras disciplinas o de otros enfoques para que tenga este rol normativo, orientador, de guía, como tienen, ¿no? Las guías y los protocolos. Vieron que en las instituciones de salud, los profesionales de la salud nos encantan las guías, los protocolos, las pautas, ¿no? Es como el manual de cada institución. Entonces, es una linda propuesta, un buen desafío ver de qué manera los comités podemos tener algunas presencias, ¿no? No se trata de estar en todo, pero hay algunas temáticas particulares en donde perfectamente corresponde que esté el aporte de la bioética. Avanzamos ya entonces en el artículo 6. Hace una rápida pasadita, que vieron que siempre cuando uno da charlas de estas cosas dice, bueno, ¿qué no es un comité de bioética? Y lo vieron con Iris y demás. Hasta eso quisimos poner en el reglamento para que no haya posibilidad de confusión. No solo con los que estamos en el comité, sino si alguno de afuera nos quiere consultar, le decimos, no, mira, esto no nos corresponde, ves que ustedes no quieren trabajar, ves que ustedes no, mira, este es el reglamento con el que nos manejamos en la provincia y esto no nos corresponde, ¿sí? Entonces, por eso hubo un ida y vuelta ahí, un conversar con los distintos comités, con los coordinadores de distintos comités para decir, che, ¿les parece que esto esté? Y resultó como importante que estuviera para que quede claro, que lo puedan ver todos, ¿no? Esto de no nos metemos con las cuestiones deontológicas, no estamos para solucionar problemas interpersonales o de servicios, de maltrato, de malas relaciones interpersonales, no nos metemos en cuestiones gremiales o políticas, porque no corresponde, ni en cuestiones legales, estrictamente legales, que no estén vinculadas a la bioética, ¿no? Puede haber una cuestión legal donde haremos un aporte desde la bioética, pero que de ningún modo va a suplir el aporte o la mirada o la necesidad de hacer una denuncia o dar participación a algún ente judicial. Y tampoco nos corresponde sustituir a otro comité o comisión hospitalaria, ¿no? A veces puede decir, che, no, porque estos otros de tal comité son re lentos, dan vuelta, ¿por qué no dicen ustedes algo y a ver si con eso, ¿no? Tenemos que tener en claro cuál es nuestro alcance, cuáles son nuestros objetivos, qué cosas podemos hacer y el tipo de recomendación que hacemos, ¿no? Para que no nos hagan hacer lo que no corresponde y para que la gente no se moleste cuando le decimos, no, mira acá, esto no corresponde, o cuántas veces nos pasa que analizamos una situación y decimos, mira, acá no hay un dilema bioético.
lamentablemente no tenemos mucho para aportar, salvo a lo mejor la sugerencia de decir hay que mejorar la comunicación, pero eso es una opinión que excede quizás a la cuestión estrictamente bioética. Cuando seguimos avanzando, el tema de la composición de los comités hospitalarios, fíjense que habla de que deben ser interdisciplinarios, que aseguren la participación de las diferentes disciplinas, tanto de la salud, o sea, las estrictamente como médicos, enfermeros, como sociales, buscando paridad de género, reflejando distintas posturas dentro de la sociedad. Fíjense que acá no entramos en el detalle del número. En realidad siempre se habla de, en lo posible, no menos de 4 o 5 y no más de 11 o 12, por una cuestión de número y de diversidad de ideas, pero también de posibilidad de trabajo en equipo, ¿no? Pero no hemos querido ponerlo porque hay comités que funcionan durante muchos años, con 4 o 5, así, con esfuerzo y demás, y hay otros que funcionan con 10, con 12. Entonces eso es algo que incluso está previsto que cada comité lo pueda poner en su anexo, ¿no? En función de su realidad, en función de su historia, de su recorrido, pueden en el anexo 1 esto de aclarar, bueno, en cuanto al número de miembros, se considera entre 4 y 11, entre no más de, no menos de, pero sí importa que sea interdisciplinario. Y hay algunas cuestiones básicas en cuanto a disciplinas que no pueden faltar, ¿sí? Médico, enfermero, psicólogo, trabajador social, suelen ser como los pilares, que no quiere decir que no pueda haber otros, pero en ocasiones tenemos que tratar de que estas disciplinas estén representadas, porque más por una cuestión de número en la institución y de toma de decisiones, hay veces que algunos comités pueden tener un poco más de dificultad porque por X motivos se han quedado sin ningún médico. Y uno dice, bueno, ¿pero y qué hacemos? Si hemos salido a campear a los médicos y los médicos no quieren venir. Bueno, fíjense que acá abajo pretendemos encontrar algunas soluciones a estas dificultades. El número de integrantes se establece, como les decíamos antes, entre un mínimo de 5, un máximo de 14, y dentro de eso cada comité decide lo que mejor le parece. La idea es que la mayoría de los profesionales sean de la institución, y acá aclaramos que sean o hayan sido, ¿no? Porque vieron que tenemos varios ahí que se están jubilando, ya se han jubilado, y uno dice, bueno, soy de la comunidad, pero en realidad la pertenencia a la institución no se pierde por la jubilación y por la cuestión laboral, ¿no? Entonces, se busca esta pertenencia por varias cuestiones, por conocer la idiosincrasia, por conocer el manejo de la institución, por conocer el tipo de comunidad que se asiste, pero no es excluyente, ¿no? Por eso hay algunos comités que incluso la mayoría no son del hospital, ¿sí? Pero siempre tenemos que tener la pertenencia de personas de la institución y esforzarnos por poder incorporar todos los años o en la medida en lo que vaya siendo necesario, personas de la institución. Y acá viene un intento de dar solución cuando nos quedamos sin una de las disciplinas y demás, porque muchas veces tiene que ver con la dificultad del manejo de los horarios, el tema de la tarea asistencial, ¿no? Que absorbe tanto y que entonces no permite que algunas personas se comprometan a la asistencia a las reuniones o demás. Hay dos tipos de miembros dentro del comité, están los miembros estables y los miembros consultivos, ¿no? Entonces, miembro estable es aquel que asiste de manera permanente a las reuniones ordinarias y extraordinarias, que tiene todos los compromisos establecidos en el artículo que vamos a ver después, y esto tiene que ver con algunas cuestiones que después se fijan en el anexo de, bueno, qué requisito ponemos de asistencia, qué cumplimiento tiene que tener. Y eso va a depender, si nos reunimos todas las semanas, si nos reunimos cada 15 días. Eso también es algo que cada comité lo regula en ese anexo específico, porque es muy variable de acuerdo a cómo trabaja cada comité. Pero el miembro estable es el que está en la trinchera siempre, el que está en las reuniones, el que escucha las recomendaciones, el que está en las capacitaciones o el que capacita en la institución. En cambio, el miembro consultivo es aquel que es convocado específicamente para algún caso o tema particular.
¿Qué es lo que nos suele pasar habitualmente? Que hay personas que han sido miembros estables y que por algún cambio en su función, en su actividad, en su lo que fuera, ya no pueden ir a todas las reuniones, no pueden colaborar como siempre, no pueden estar como miembro estable, pero es muy valioso para el comité contar con su experiencia, contar con su expertise, contar. Entonces está esta posibilidad de que sea miembro del comité, pero al cual convocamos cuando, por ejemplo, hay una consulta que tiene que ver con su especialidad o cuando hay un tema que es un tema que sabemos que esta persona maneja. Entonces, una opción es esta: miembros estables que se les dificulta la posibilidad de seguir como miembros estables, está esta opción de ser miembro consultivo. Y otras veces son personas referentes en alguna temática, referentes en algo que a lo mejor es central en nuestra institución, pero que no pueden estar en el comité, que no le dan los horarios, que trabajan en otro turno, bueno, por el motivo que sea, pero el comité considera que lo que esa persona le puede aportar es único, es realmente valioso. Entonces, se le da la posibilidad de sumarse como un miembro consultivo que sabe que no va a tener la exigencia de todas las reuniones, toda la capacitación, todas las asistencias como el resto, pero que va a haber cuestiones puntuales de algunos temas, de algunas situaciones en las que van a ser convocados para la consulta. Un tema importante es que estos miembros, tanto el estable como el consultivo, a la hora de la votación para renovar la coordinación y la secretaría de cada comité, tienen la posibilidad de votar, ¿sí? O sea, tienen voz y voto. Cuando hablamos en el artículo 8 sobre los miembros del comité, se habla que para que una persona se pueda sumar al comité de la institución, lo primero que tiene que tener es un interés genuino por la bioética, ¿no? Expresar su deseo de aprender, su interés por estos valores, estos principios que manejamos, y que la persona se comprometa con la modalidad de trabajo que tiene el comité, ¿no? Para lo cual, vieron que seguramente cuando ustedes se incorporaron, lo primero que hicieron fue preguntarle, che, ¿y por qué querés venir al comité? Si es que ustedes fueron por su cuenta, ¿no? La mayoría de las veces el método es el de la pesca, ¿no? Que uno lo sale a buscar, entonces no está esa pregunta, pero ya tiene que ver con un trabajo previo de haber podido demostrar este interés genuino por la bioética, ¿no? En la práctica de cada uno, en la forma en que se vinculan con los pacientes, en alguna presentación que hicieron en el comité, algo hubo que alguno dijo, che, acá puede haber, ¿no? Acá hay tierra fértil, ¿no? Uno sale a buscar ese ojo clínico que convoca a las personas. Pero entonces después viene lo segundo, es decir, bueno, pero acá trabajamos de esta manera. Nos reunimos una vez cada 15 días, nos reunimos una vez por semana, nos reunimos en tal lugar, a tal hora, de tal manera, presencial, virtual, bueno. Estas son las reglas de juego. Y acá es donde el reglamento cobra ese valor de darle también como más entidad y más seriedad. No es que somos un grupo de gente, buena gente, que nos juntamos cuando nos pinta, como nos pinta, donde nos pinta. Hay veces que pasa así, que no está claro el lugar y demás, pero hay un reglamento que dice que tenemos que comprometernos a esto, que el trabajo es de esta manera, que tenemos que cumplir una serie de responsabilidades y obligaciones que están a continuación. Los miembros del comité no pueden participar de funciones que se vuelvan como incompatibles, ¿no? Con los objetivos y las decisiones del comité. Dentro de eso, lo más característico es que quien está en el comité de capacitación y docencia no debería poder formar parte del comité de bioética, ¿sí? Porque es como que estás en dos instancias que no admiten, sobre todo docencia, no admite que estés en muchos otros comités. Hay instituciones que por una cuestión de número, porque vieron que a veces son los mismos los que están en todos lados, excepcionalmente permiten eso, ¿no? Entonces las excepciones siempre existen. En líneas generales, no se podría estar en el comité de docencia y en el de bioética. Sí, en dos comités distintos, que yo, historia clínica, mortalidad, bioética. Y sobre todo en lo que se trata de que no, es que alguien que tenga un cargo de conducción, ¿no? Director o subdirector, no correspondería que forme parte del comité, porque entonces esto de
de que la dirección no influya en la toma de decisiones, que no direccione el trabajo del comité, y es medio complejo. Entonces, por lo general, los cargos de conducción, ¿no? Director y subdirector, en ese tiempo, en ese periodo, las personas no forman parte como miembros permanentes del comité. Qué bueno. Dentro de las responsabilidades y las obligaciones que tienen los miembros del comité, fíjense ustedes. Fer, Sí. hola. Buenas noches a todos. ¿Me querés poner de coanfitriona así para el silencio, para mutear? Porque escucho que como algunos micrófonos se van metiendo. Si querés ponerme coanfitrión, viste, y vos así te ayudo en esa parte, si te parece. No, en realidad no quiero, pero bueno, ya estás. Ah, bueno. No, No, porque ya estás. está muy bien que no quiera, hay que... No, ahí está. ¿Qué reglamento está? No, dale, perdón, yo no hablo todo, dale. Ahí estás puesto ya de coanfitrión. Dale, te ayudo en esto. Entonces, las responsabilidades y obligaciones que tienen los miembros de los comités. Esto sí que es importante, porque son como los requisitos de mínima, ¿tá? Para formar parte en el comité. Que haya momentos, que por situaciones particulares, que haya periodos en que por algún motivo algo de esto uno no lo pueda cumplir, por supuesto que se analiza y se considera. Pero en líneas generales, alguien que durante todo un año nunca tuvo el tiempo necesario para ir a las reuniones y, ¿no? Ahí hay como una dificultad. El que no pudo hacer ningún tipo de capacitación de ninguna de todas las que tenemos. Vieron que hay un montón que son gratuitas. Esta es una instancia. El año que viene vamos a volver con los cursos autoasistidos para que entonces no tenés horario, bueno, lo podés hacer a las 3:30 de la mañana, ¿no? Un horario en que nadie te molesta, todo. Siempre va a estar la opción. La cantidad de capacitaciones que compartimos que se hacen en distintos lugares. Entonces, es raro que uno diga no tuve ninguna posibilidad de practicar nada, de capacitarme en nada. Porque además, si no nos capacitamos, no vamos a poder cumplir bien el rol, no vamos a aprender a resolver casos. Y entonces, ¿qué aporte hago yo en una deliberación si no tengo ni idea de qué estamos hablando o qué se supone que tengo que hacer? Por eso también nos importa en este curso, el próximo módulo, no se lo pierdan, ya ir a la cuestión concreta. Bueno, con un caso clínico, con un caso bioético, ¿qué vemos? ¿Qué analizamos? ¿Qué proceso vamos haciendo para la deliberación, para el análisis de los cursos posibles, para llegar finalmente a la recomendación? Y eso solo se aprende estudiando y con entrenamiento. Para eso muchas veces, ¿qué tengo que hacer? Las instancias de capacitación que estén, pero ir a las reuniones del comité. Porque habrá veces que habrá casos nuevos, habrá veces que habrá revisión de casos cerrados, habrá veces que será una bibliográfica, pero es una instancia también de actualización y de capacitación. Otro requisito es estar dispuesto al diálogo abierto, a respetar la libertad de conciencia y la tolerancia. Es como una actitud necesaria. Y vieron que seguramente a todos nos ha pasado en los comités, de que por ahí ha entrado una persona y 2 o 3 encuentros y ya nos empezamos a mirar y uno se da cuenta, no va a andar en este comité, y la propia persona a veces sola termina dándose cuenta y dice, no, la verdad que no voy a estar. Porque si es alguien que solo quiere hablar, que más pretende dar como una clase que construir de manera colectiva, entonces tiene que ver con una actitud y una capacidad de escucha, ¿no? Esto de poder trabajar realmente en equipo, donde partimos de la base de que todos tenemos la misma posibilidad de aportar, de reflexionar, de criticar, de acordar o estar en desacuerdo. Trabajar para difundir los valores de la bioética, ¿no? Y cómo incorporar la bioética en la práctica profesional, en la institución concreta en la que estamos. Respetar las ideas y creencias de otros, sin importar de qué profesión son, ¿no? Y acá tampoco es, no, lo dijo el doctor, lo dijo la doctora, es así. No, en ese momento, cada uno de nosotros aporta una mirada y debe dar razones de ese aporte que hace. ¿No? No alcanza, vos porque sos médico, vos porque sos psicólogo, vos porque sos... No, lo que importa es el peso del argumento que utilizo, ¿no? No mi título de grado ni de posgrado, ¿sí? Eso está bueno tenerlo y está bueno formarnos de manera específica en esto, pero no es que me van a escuchar o me van a creer más
porque tengo tal profesión o tal título. No pretenden imponer conductas o ideas de determinada tendencia a otros, ¿no? Tiene que ver con esto también del respeto y de la libertad y la capacidad de escuchar y de tolerar por ahí la diferencia. Y algo fundamental, por eso está como en negrita, el tema de la confidencialidad sobre las cuestiones que se manejan en las reuniones, porque cuando hay consultas de casos están los datos personalísimos, están los datos de las personas, las situaciones puntuales, que son situaciones complejas y dilemáticas, porque si no, no hubieran llegado al comité. Entonces, el acceso a una información tan sensible requiere de nuestra parte absoluta confidencialidad. Y eso es un compromiso que uno asume hasta el día de hoy de manera tácita, porque lo entiende así. Estábamos evaluando la posibilidad de tener, como se tiene en otros tipos de comités o cuando se hace la parte de investigación en salud, firmar un compromiso de confidencialidad, ¿no? Ya no solo sé que debe ser así, sino que asumo el compromiso y firmo de que todo lo que yo vea, todo lo que yo oiga, todo lo que yo sepa de estas reuniones, queda en estas reuniones. ¿Y puedo hablar de los casos? Sí, pero no puedo dar detalles, no puedo dar nombres, ninguna característica que pueda identificar a la persona. Y suma prudencia al comentar estas situaciones que uno vive en el comité. Muchas veces uno puede contar, puede decir estas cuestiones de lo que ha visto como ejemplo, como una situación que pueda servir a otros, pero vieron que siempre recomendamos cambiar los datos, modificar en algo la historia para preservar la confidencialidad de las personas. Andrés del Campo, veo ahí tu mano. Sí, ¿cómo te va, Fernanda? Buenas ¿Qué noches tal? a todos. Hablando de esto de la confidencialidad, yo pertenezco a 2 comités de bioética y de hecho se firma la confidencialidad porque está dentro del secreto profesional. O sea, el secreto profesional alcanza a todos, incluido aquellos que son o no son médicos, ¿no es cierto? Y no podés hacerlo. Lo que pasa es que hay que hacerlo consciente y dejarlo por escrito, ¿no? Justamente. Sea en investigación. Yo en el Hospital Urquiza ahí de Concepción del Uruguay en Entre Ríos tenemos las 2 funciones, ¿no? Investigación y hospitalaria. En investigación en el hospital, cualquiera de las 2 situaciones estamos en la confidencialidad, ¿no? Y a su vez el otro, no voy a recordar bien el nombre, pero que no tenemos tampoco incompatibilidades, por ejemplo, con un laboratorio, algún tipo de Conflicto de profesión, interés, sí. conflicto de Conflictos interés, de ahí está. interés, sí, 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 sí. Sí, esas 2 Perfecto. cosas fueron de cajón directamente en los 2 espacios que participo, ¿no? Sí, y creemos que así debe ser. Es cierto que como históricamente en nuestra red era una cosa que se tenía como proceso, ¿vieron? Como el consentimiento informado era un proceso que se hace y que se da por entendido, pero no hemos tenido mayores inconvenientes, pero a lo largo de los años y de ir viendo, justamente surgió esto, ¿no? De decir, bueno, a partir de ahora necesitamos no solo ser bueno, sino también demostrarlo, ¿no? Y que quede por escrito y que también le da como una entidad y una formalidad más a esto de, bueno, me tomo en serio este comité, me tomo en serio esta tarea que asumo, esta responsabilidad, ¿no? Es un compromiso de hacer bien la tarea y eso es respetar los datos que me toca conocer, respetar la intimidad de las personas que están involucradas y como hablamos siempre en bioética, ser sumamente prudentes de esa información que manejamos, que es absolutamente sensible, ¿no? Entonces, bueno, gracias por el aporte, Andrés, porque la idea es esa, ¿no? Estar en la misma línea que el resto. Silvia. Un aporte nada más. En medicina decimos que lo que no está escrito no existe. Es decir, creo que desde el punto de vista legal y ético, creo que sería muy bueno que esté escrito, ¿no? Todo esto, los acuerdos de confidencialidad y lo que decía Andrés, ¿no? Los conflictos de intereses, ¿sí? Excelente. Incluso esto también fue porque, aprovechamos y les contamos ahora, ya desde hace varios años, acá en Córdoba está la maestría en bioética de la Universidad Nacional, anclada en graduados de Ciencias de la Salud, en graduados de Medicina de la Nacional, y muchos de nosotros nos hemos formado allí, y estaba siempre esta idea de brindar como una parte más práctica de la formación teórica,
y entonces la red se mostraba como el espacio ideal para eso, ¿no? Para la práctica en comités hospitalarios de bioética. Y bueno, eso se presentó, la propuesta, finalmente se envió a CONEAU y CONEAU está elaborando y creemos que para el año que viene se va a concretar esto de que haya maestrandos que puedan rotar en distintos comités y entonces, bueno, surge también esto, una persona de afuera, aunque sea un mes o 2 meses que se sume al comité, tiene que tener este acuerdo de confidencialidad, ¿no? Como cuando uno rota en cualquier lugar, en esto que decía Lía, ¿no? Hay que dejar por escrito a qué se compromete. Y entonces dijimos, bueno, ¿y cómo los miembros del comité, cuando nos sumamos, no hacemos esto, ¿no? Entonces, sería una forma de unificar esto de la confidencialidad en relación a la cantidad de contenido que manejamos, ¿no? En el artículo 9 habla sobre la forma de manejarnos y nosotros pedimos que una vez al año, la mayoría lo hacemos a principio de año, algunos lo hacen a fin de año, eso cada comité decide. Se actualiza la nómina de integrantes para presentarla a la dirección de la institución. Nosotros solemos recomendar que cada vez que hay cambio de autoridades, aprovechen y lo hagan ahí en ese momento. Hola, ¿qué tal? Somos del Comité de Bioética, estamos para servirle, pero para eso tenemos que tener como el entrenamiento, de decir, bueno, ¿qué información le damos? ¿Quiénes lo forman? ¿En qué lugar está cada uno? Y si hace falta recordar, bueno, qué días se reúnen, dónde encuentran, quién es el referente, cómo se accede a la consulta del comité y demás. Eso uno lo eleva a capacitación y docencia y a la dirección para que estén al tanto de la existencia, del funcionamiento, de los días de reunión, la modalidad de trabajo, y siempre le pedimos una copia a nosotros, porque también eso nos permite saber en qué estado está cada comité, ¿no? Esto, las actualizaciones que hacen, la propuesta de trabajo, qué programa, ¿no? Por ahí se pregunta si tienen programa interno, decir, bueno, este año vamos a trabajar estos 2 temas, vamos a hacer foco en la capacitación a tal grupo, ese tipo de cosas que ordenan el trabajo, así como hacemos la memoria para decir lo que hicimos, de esa misma memoria dice, bueno, nos quedó pendiente esto o deberíamos profundizar esto, entonces eso también es muy ordenador. Memoria de lo que hicimos, propuesta de lo que vamos a hacer. En el otro artículo habla de los roles que hay en un comité, y entonces acá habla de un coordinador, un subcoordinador y un secretario. Varios comités, a veces porque tienen poquita gente, otras veces porque no tiene una función muy específica, tienen coordinador y secretario, ¿no? Algunos otros eligen tener coordinador y subcoordinador. Lo que no sería modificable es que tiene que haber un coordinador y tiene que haber un secretario. Estos son elegidos dentro del comité democráticamente. Se prefiere que sean miembros del hospital. A veces puede pasar que la gente del hospital es muy nuevita, porque por ahí se da que se jubilan todos, y entonces uno dice, che, pero y va a quedar de coordinador alguien externo. Y a veces es alguien externo que lleva muchos años en el comité, a veces es alguien externo que es externo porque se jubiló hace un mes, entonces no es tan externo como decíamos antes. Entonces, prioritariamente vamos a tratar de que sea alguien con experiencia, que cumpla estas características que dijimos antes de compromiso, asistencia, interés, y que sea de la institución. Si por algún motivo, excepcionalmente, la persona más adecuada, más indicada, o a veces porque está dispuesta, por ahí los otros pueden reunir todas las condiciones, pero por un motivo particular o de sus tiempos y demás, dice, no, yo no quiero ser coordinador, no quiero ser secretario. Entonces la persona que quiere se analiza y se puede contemplar la excepcionalidad. Por lo general el mandato es de 2 años, salvo que se decida que se prolongue o que la persona por algún motivo deje y entonces hay que, como pasa con cualquier cargo vacante, cubrir ese lugar. Estas especificaciones de si se puede renovar o no, si pueden tener 3, 4, 5, 10, 20 mandatos o no, suele estar en la especificación del anexo, ¿no? Cada comité tiene que aprovechar el anexo para esta cuestión puntual. Es decir, bueno, no, nosotros cambiamos sí o sí cada 2 años. No, mira, estamos re complicados, no vamos a conseguir. Bueno, no, pongamos que se puede renovar eternamente,
pero siempre haciendo esto de plantear, che, toca renovar autoridades. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos? ¿Renovamos? ¿Qué función tiene el coordinador y el secretario? El coordinador o coordinadora es el responsable de llevar adelante, organizar el funcionamiento de las actividades del comité, coordinar y organizar cada reunión, ¿no? Presidir las reuniones y un poco ser el que ordena la discusión, ¿no? El debate. El secretario, y suele ser también el que tiene esta función de vincular al comité con las autoridades, con el resto de la institución, que no quiere decir que solo el coordinador lo puede hacer. Es más, cuando el coordinador no está de vacaciones o lo que fuera, si hay subcoordinador, es el subcoordinador el que toma ese rol, y si hay secretario por ahí, es el mismo secretario el que toma también este rol. El rol del secretario, que es fundamental, es ese que lleva el registro de todo lo que se hace. Es el que por lo general, cuando hay que hacer una reunión, convoca, recuerda, si es por Zoom, arma el Zoom, ¿no? Es el que está en la diaria, es el que a veces recibe los mails, es el que recibe las consultas, que es un secretario que no es una tarea meramente administrativa, ¿no? Es el que muchas veces hace las comunicaciones, es el que suele convocar cuando queremos que quien hizo la consulta venga para ampliar más información. Entonces tiene un rol fundamental, tiene que ser una persona medianamente ordenada, prolija, ¿no? Por esto de que tiene que llevar el registro, que tiene que estar muy atento, tiene que tomar notas en las reuniones, tiene que tomar nota de las deliberaciones. Entonces es una tarea que requiere una atención y unas ganas particulares. A fin del funcionamiento de cada comité, porque por ejemplo, un comité que tiene 5 miembros, probablemente con esta estructura está de sobra, pero un comité que tiene 12 miembros, 14 miembros, como en algún momento el Hospital Rawson, por ejemplo, tenían 17 miembros. Algunos eran de tipo consultivo, otros, pero bueno, es complejo, ¿no? Coordinar a toda esa gente, entonces, bueno, ahí se puede hacer como subgrupos de trabajo, asignar distintas tareas, dividir y decir, bueno, estos van a trabajar en este tema para armar el Ateneo, estos van a trabajar en esto para dar respuesta a la implementación del consentimiento, ¿no? Eso es en función del mejor funcionamiento. No sé cómo estamos de tiempo, avísenme cuando estén agonizando. El tema del ingreso de los nuevos miembros, ¿no? En el artículo 11, para que una persona ingrese como nuevo miembro, la persona presenta una solicitud acompañada de sus antecedentes, medianamente, decir quién es, a qué se dedica, y se le hace una entrevista donde la idea es que haya el coordinador y 1 o 2 miembros más. No es un comité examinador, no es un tribunal que va, pero es mínimamente para esto que decíamos antes, poder ver que el interés de la persona esté de acuerdo a lo que realmente va a encontrar en el comité, porque hay gente que puede venir con la idea de que hacemos otro tipo de actividad, entonces hace falta, ¿no? Esa entrevista, ese ida y vuelta, para poder establecer si este es el lugar, si va a poder trabajar aquí o no. Como les decía, hay veces que hay personas que saben del comité y se presentan a decir, che, me gustaría, pero hay muchas veces que el comité sale y busca a las personas. En ese caso, ya está, ya sabemos quién es, conocemos sus antecedentes, y en esta entrevista uno lo que le plantea es decir, mirá, estaría bueno por esto, por esto, por esto, y así se suele sumar la gente. En caso de que esta entrevista resulte bien, hay que agregarlo a la nómina, digamos, hay que incorporar a la persona, y a veces no hace falta esperar en el próximo año cuando mandemos la nómina, sino que es una comunicación importante para decir, che, se sumó tal persona, que es de tal servicio, de tal área, como actualizar quién se ha sumado, lo mismo que con nosotros, ¿no? Contarnos cuando alguien se incorpora es importante. En el caso que una persona sea rechazada, hay que justificar por escrito el porqué, ¿no? Como siempre, uno tiene que poder explicar cuál es la causa por la que se rechaza a la persona. Por supuesto, como hacemos todo, tiene que estar fundamentado, tiene que ser conversado con el resto del comité, que a lo mejor han estado 2 o 3 personas, pero poder plantearlo puertas adentro del comité y decir, vimos esto, nos preocupa esto, tal situación, tal antecedente, tal
forma de desempeñarse, y entonces eso debe quedar por escrito y debe ser notificada a la persona y al resto del comité. Tema complejo, que casi nunca, en lo que yo recuerdo, corríjanme los más viejos, pero no hemos tenido que echar mano de esto muy frecuentemente, retirar a un miembro del comité, no que alguien se vaya, sino retirarlo. Ahí tienen las causas, ¿no? Faltas reiteradas sin justificación a las reuniones, falta la obligación de resguardo de la información que decíamos, ¿no? No cumplir con estas reglas, con estas condiciones, las reglas de juego, tener conductas reprochables dentro de la institución, pero no alcanza con esto. Me dijeron que, parece que, sino que tiene que haber un sumario iniciado, alguna investigación, tanto administrativa como judicial. O sea, tiene que haber alguna base de credibilidad de una denuncia delicada, ¿no? Como, por ejemplo, alguien que tiene actitudes violentas y que maltrata a los pacientes, y es medio raro que podamos tenerlo como parte de un comité de bioética que trabaja para garantizar los derechos de la persona, el trato digno y respetuoso, ¿no? Entonces es como una incoherencia que hace que tengamos que abrir los ojos, y si algo de esto se constata, y si hay una denuncia o si se inicia un sumario por este tipo de acciones, eso es un motivo para que la persona sea separada del comité. Por supuesto, notificándose y diciéndole cuáles son los motivos. Una falta grave a la ética en el ejercicio de la actividad profesional, ¿no? Entramos en una cuestión deontológica, ¿no? Un profesional, no sé, de golpe viene el colegio de psicólogos o el consejo de médicos, un miembro del comité tiene una denuncia ética. Ahí tenemos que también, ¿no? Es incompatible, porque dijimos que como requisito tiene que haber como una coherencia en la conducta, no tiene que haber denuncias ni ninguna sanción vinculada a las cuestiones deontológicas. Cuando uno decide remover a un miembro del comité, esto se debe tomar siguiendo de manera cuidadosa estos procedimientos. Hablarlo puertas adentro del comité no puede ser una decisión inconsulta, por más que sea el coordinador. Necesitamos que sean decisiones compartidas en el comité. A veces quien va a saber la causa es una o dos personas, pero cuando se decide separar a alguien del comité, el resto debe saber las razones. Y en todos los casos esta resolución debe ser comunicada por escrito, avisar a la dirección de la institución, avisarnos a nosotros en el nivel central, y que eso también quede escrito en el libro de actas, porque tenemos que tener un registro de por qué alguien que estaba en el comité deja de estar. Lo mismo cuando una persona voluntariamente decide dejar el comité, también es importante ponerlo y poner, bueno, por razones personales, por lo que fuera, deja de venir por dificultades horarias, por lo que fuera. En el capítulo 2, dijimos que había como dos grandes partes. El capítulo 2, que tiene los últimos 4 artículos, tiene que ver con las cuestiones más operativas, ¿no? Esto de tener reuniones ordinarias con una determinada periodicidad para el trabajo habitual, tratar de definir la duración de esas reuniones, un horario, en lo posible un espacio físico, para que sea como más fácil de identificar el momento y el lugar y el día de reunión. Y eso es específico del anexo 1, ¿no? En el anexo 1 uno pone, este comité se va a reunir cada 15 días. Y capaz que al año siguiente, che, no, mirá, hay un montón de trabajo, estamos bien, va a ser semanalmente. Y por eso no está puesta aquí la periodicidad, porque este reglamento no lo puede modificar cada comité. En cambio, el anexo, cada comité sí lo puede modificar. Por eso, esa especificidad está en el anexo 1, para que cada comité tenga esa libertad, porque es como muy dinámico, ¿no? Hay veces que estamos todos muy complicados y bueno, nos reunimos cada 15 días. Hay veces que la cosa está bien, podemos animarnos a reunirnos más. Hay que estimular la participación de los integrantes en las distintas actividades, y para eso también todo lo que es articular con la dirección, con los comités de capacitación y docencia, con el nivel central, para ver cómo les facilitamos, ¿no? La salida, las constancias de asistencia, los pedidos especiales que haya que gestionar, porque si no es una tarea muy compleja, ¿no? Muchos de
muchos de los que forman los comités aprovechan y hemos tenido gente que aprovecha y pide todos sus francos los días que tiene reunión de comité para poder estar tranquilo. Y es una locura, porque es una actividad que está dentro del trabajo en la institución y la persona usa su franco para estar reunida, ¿no? Entonces, esas cosas deberíamos tratar de que no pasen, y cuando por ahí no se pueden solucionar de una manera más simple, si hace falta, podemos colaborar y tratar de facilitar eso. Se propone un programa anual de actividades, como les decía antes, junto con la memoria y las reuniones realizadas, que sirve como para tener un registro de nuestro trabajo, para poder dar cuenta de ello. Muchas veces cuando, como yo les contaba antes, cambian las autoridades de la institución, hay veces que ni tienen tanta cosa nueva que ni nos convocan, pero hay otros directivos que lo primero que hacen cuando asumen es empezar a convocar a todos los referentes y a los comités que tienen su institución, para preguntarle, bueno, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo trabajan? Si nosotros no tenemos todo esto armado, es una corrida de locos. Si en cambio tenemos memoria anual todos los años, propuesta de trabajo, es cuestión de recopilar esa información y nada más. El programa debe incluir actividades educativas en lo posible, y siempre añoramos la posibilidad de que sean de investigación, cual y cuantitativa, cuestiones de detectar problemas propios de las instituciones, ¿no? Y acá llegamos a la parte final, los últimos 3 artículos. En este artículo, fíjense que habla que para la toma de decisiones lo que se va a buscar es el consenso, ¿no? Ponernos de acuerdo, lo que la mayoría prefiere en función de los argumentos. Y por ahí preguntan a alguien, che, ¿y si de ningún modo nos ponemos de acuerdo? Y si está súper empatado y dividido o está, no sabemos qué hacer, bueno, hay quienes sostienen que también en los comités de bioética clínica, llegado el caso, porque no hay forma de ponerse de acuerdo, si hubiera que hacer una votación, se contempla, pero no es la práctica habitual, ¿no? Lo que se suele sugerir es que sigamos profundizando, sigamos buscando puntos intermedios, sigamos apelando al consenso para poder llegar a una recomendación, en donde sí es importante que en la recomendación, cuando uno hace la devolución, se aclare bueno, que no fue por unanimidad, que surgieron distintas opciones y se las puede mencionar porque es parte del proceso deliberativo. Esto que viene ahora es importante. Las resoluciones deben estar firmadas por el comité. Deben incluir los fundamentos de las decisiones, ¿no? No es decir, se recomienda tal cosa y nada más. Y es muy importante que figuren los nombres, porque a veces puede pasar que no todos firman, porque justo no están en el hospital el día que se entrega el informe o lo que fuera. Pero aunque sea poner cuando se inicia la recomendación, en el día tanto, se recibe consulta, el comité se reúne en 2, 3, 5, 10 oportunidades de deliberar, participando de esta deliberación, fulano, mengano, 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 ¿no? Como una forma de decir quiénes participaron de eso. Porque a lo mejor tenemos un comité de 10 personas, pero frente a una consulta de un caso, solo estuvieron 2. No vale eso como recomendación del comité, ¿no? Entonces, es importante que esté escrito quiénes participaron para quien recibe la devolución, pero también para el comité, porque por ahí después del tiempo pasa y uno dice, che, este caso no me suena para nada. ¿Y quiénes estuvieron? Vamos y nos fijamos. Ah, yo ese año no estaba, o ese año estaba de licencia justo en esa época. Entonces, corresponde que cuando uno hace una devolución de una recomendación, poner la fecha, aclarar que estamos actuando como comité hospitalario de bioética o de bioética clínica y poner quiénes participaron de esa deliberación. Porque incluso a veces puede ser que quien recibe la devolución quiere hablar con alguno de los que participan. Y por ahí uno recibe, el comité de bioética recomienda, bla, 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 bla. ¿Y quién es el comité de bioética? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Quiénes estuvieron? ¿Quiénes opinaron? ¿No? Entonces, es una cuestión también de esta responsabilidad, por más que es no vinculante, pero es decir, bueno, este es nuestro trabajo, nosotros arribamos a esta recomendación, creemos o sugerimos esto. Artículo 16, toda actividad de los comités realizadas deben registrarse en este libro de actas que decíamos.
que tienen que tener un orden cronológico, tienen que estar firmadas, selladas por los que asistieron a las reuniones. Acá es donde el secretario tiene una tarea descomunal persiguiéndonos para firmar y demás. Este registro de las actividades es responsabilidad del secretario. Cuando el secretario no está, bueno, puede ser el coordinador el que haga esta tarea, pero específicamente le toca al secretario. Y por último, en el artículo 17, habla de que cada comité debe redactar y establecer su anexo, donde pone todo lo específico de su funcionamiento concreto, ¿no? Tipo de reuniones, antes no les puse ahí, pero se habla de reuniones ordinarias y reuniones extraordinarias. Extraordinarias son las que se convocan de urgencia o las que, porque por ahí puede pasar, hay un comité que se reúne una vez al mes. Nos reunimos ayer y hoy entra una consulta. Ay, disculpe, dentro de 3 semanas y media nos toca la próxima reunión. Sí, eso no es una tarea consultiva eficiente. Porque si alguien está consultando, difícilmente le dé lo mismo que le respondamos de acá a un mes o que le respondamos a la brevedad. Entonces, en función de la urgencia, quien recepta la consulta verá si esta reunión extraordinaria se convoca para el día siguiente, para esa misma tarde, para dentro de una semana, evaluando el tipo de consulta que es, ¿sí? Pero entonces va a haber reuniones ordinarias, las periódicas, y las reuniones extraordinarias, que pueden ser muchísimas o pueden ser pocas, porque va a depender de la exigencia y las actividades que ha tenido cada comité en cada año. Si se pudiera establecer el lugar de las reuniones, muchos de nuestros comités no tienen un lugar fijo y bueno, por ahí son espacios comunes o se comparte, pero por lo menos la periodicidad y el día y el horario de reunión suele ser importante. Y aclara aquí que ese anexo 1 es parte constitutiva y obligatoria de este reglamento, porque es lo que le da la letra chiquita, ¿no? Decir, bueno, esto es todos los comités. Nosotros, hospital, tanto, nosotros, comisión de tal otro, nos manejamos de esta manera. Y como para terminar, y así después compartimos, hablamos y seguimos intercambiando, este reglamento, la importancia que tiene es esto de poder tener reglas claras, de poder saber que somos parte de una red, depender de un ente en el nivel central para que nos brinde algún tipo de respaldo o respuesta si es que hiciera falta, pero sobre todo también da visibilidad, respaldo, organicidad, ¿no? Esa es la razón por la que tenemos reglamento y no como una cuestión estrictamente mandatoria, ¿no? Sino que pretende ser una herramienta que ayude, que facilite. Hasta ahí llega porque